Universidad del Golfo de México Norte. Conceptos básicos de la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades y relaciones de los conjuntos, colecciones abstractas de objetos consideradas como objetos en sí mismas. Los conjuntos y sus operaciones más elementales son una herramienta básica en la formulación de cualquier teoría matemática. Un conjunto es la colección de objetos diferentes que pueden ser concretos o abstractos. Los objetos que lo forman se denominan elementos. Para denotar los conjuntos se utilizan letras mayúsculas y para los elementos minúsculas. Un conjunto está determinado cuando se conoce cuáles son los objetos que lo forman, es decir, cuáles son sus elementos. Para determinar un conjunto hay dos métodos, por extensión y por comprensión. Un conjunto está determinado por extensión cuando se enumeran todos sus elementos. Ejemplo, A, E, I, O, U. Un conjunto está determinado por comprensión cuando se da una propiedad que verifican todos y cada uno de sus elementos y solo ellos. Las formas más usadas para representar conjuntos son el diagrama de Venn o conjuntos de Euler. Los conjuntos vienen representados por una región del plano limitada por una curva cerrada. Los elementos se representan por puntos situados al interior de la curva. De igual manera existe el diagrama lineal, el cual consiste en señalar sobre una línea recta todos los elementos del conjunto. Algunos conjuntos reciben un nombre particular. Llamaremos conjunto vacío al conjunto que no tiene ningún elemento, conjunto unitario al conjunto que tiene un solo elemento, conjunto universal o referencial a un conjunto suficientemente extenso como para contener los conjuntos que estamos trabajando. El número de elementos de un conjunto A recibe el nombre de cardinal del conjunto A, el cual se simboliza como card A. Atendiendo al número de elementos, un conjunto es infinito si card A pertenece a N. Todo conjunto que no es infinito se dice infinito. En ese tema estaremos viendo el diagrama de Venn, la unión y la intersección. La unión es el conjunto de todos los elementos que pertenece a A o B, o tanto como a A o como a B. Se le llama la unión de A y B y se escribe A, se interpreta con AU y con AB. Como un conjunto de elementos en común, al sumar sus elementos se contarán los elementos comunes más de una vez. Es decir, un ejemplo, por ejemplo, A y B solamente se van a estar uniendo. Es decir, se unen y se ponen en una manera, en un orden cronológicamente, es decir, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. En la intersección es el conjunto de todos los elementos que pertenecen simultáneamente a A y B y se le llama intersección de A y B y se escribe A y se interpreta con una N y una B. Es decir, llamamos intersección entre conjuntos al conjunto formado por todos los elementos que pertenece a ambos conjuntos, ya que representan los elementos comunes de ambos conjuntos. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de los más comunes que serían 2 y 2, del A y B son comunes, 2, 2, 4 y 4, 6 y 6. Es decir, estos comunes van en medio, ¿sí? Sería 2, 4 y 6. Y aquí serían los que no son comunes, por ejemplo, el 7, el 3 no es común y el 1 no es común porque no tiene con qué. El B. El B vemos que es el número 8 y el 10 porque tampoco tiene. Entonces aquí quedaría 2, 4 y 6 porque estos sí son comunes y quedarían aquí en medio. Eh, Aquí podemos ver un tema también de que, por ejemplo, si son disyuntos y no hay ninguno arriba y abajo que sean comunes, entonces simplemente se va a poner como un paréntesis porque no tiene con qué, no tienen comunes. Se llama diferencia a dos conjuntos de A y B a menos B y se describe A y B al conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A pero no pertenecen al conjunto B. La diferencia de dos conjuntos de A y B es conjunto formado por dos elementos, A pero no de B. Se denota como A y B. Se lee A pero B solo A. Como vemos en la imagen,
son elementos comunes y cuando están separados no tienen ningún elemento común. Ahora bien, ¿qué son las leyes o también conocidas como propiedades? Diremos que estas son herramientas fundamentales para mantener el orden. Existen 3 tipos de leyes: asociativa, comunicativa y distributiva, pero hoy solamente les hablaré de 2, como lo es las leyes comunicativas. Estas establecen que el orden en el cual se sume o multiplique 2 números reales no afecta el resultado. Un ejemplo, A más B igual a B más A. Como bien lo podemos observar, 3 más 5 igual a 5 más 3. Su resultado es 8. En la multiplicación viene siendo lo mismo. Un ejemplo, AB igual a BA. O sea, se cambia, pero sigue siendo el mismo. La ley asociativa. ¿Qué quiere decir esta? Que no importa cómo agrupemos los números, o sea, qué número se multiplique primero, porque sigue siendo el mismo. Su procedimiento será diferente, pero el resultado es el mismo. Como bien observamos, 2 más 4 más 5 es igual a 6 más 5, 11, y así sucesivamente. Ley distributiva. Propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Si se multiplica un número por una suma, se obtiene el mismo resultado que si se multiplicara dicho número por cada uno de los sumandos y después se suman los productos obtenidos. Esto quiere decir que si se multiplica el número de la propiedad es muy útil y permite simplificar expresiones que están multiplicando un número sumando la diferencia. Esto quiere decir el ejemplo que está ahí, que todo lo sumado debe de estar con el mismo producto, el mismo número de la operación del tercer número.